a mí me costó demasiado entender que el estar queriendo saber de ella, el cómo está, cómo se encuentra, cómo va su día, que me comente de sus metas y todo, me estaba generando una ansiedad tan cabrona que esa ansiedad se convirtió a depresión. Un episodio más de su podcast favorito y como siempre agradeciendo a esas personas que estaban en el tiempo y la molestia de compartirlo. En verdad, muchas gracias los TQM y buenas tardes, noches o en la hora que se encuentren escuchando este episodio. El episodio del día de hoy vamos a hablar sobre el contacto cero. Y creo que a todos nos ha pasado que estamos en nuestro día a día pensando de repente en esa persona que vino a nuestro mundo a cambiarnos el universo por completo. O llega ese momento en el que te vas a dormir y de repente te pones a soñar con esa persona, te pones a pensar en esa persona antes de dormir y te despiertas buscando ese mensaje de buenos días que siempre tenías todas las mañanas y lo único que ves en tu celular es que ya falta poco para que suene la alarma. Eso es extrañar a alguien y es algo horrible y es una travesía que día a día se batalla constantemente y más cuando no estás con esa persona ya o cuando ya no la tienes en tu camino. Muchos dicen que mente ocupada no recuerda a nadie, pero siendo realistas es una mentira garrafal, debido a que muchas veces durante el día nos damos un pequeño tiempo para extrañar a esa persona y preguntarnos cómo estará, qué estará haciendo. Pero es aquí cuando tenemos que mantenernos y seguir con ese contacto cero que tanto trabajo nos costó tomar la decisión de hacerlo. A estas alturas todos sabemos lo que es el contacto cero y para aquellos que no sepan o que no conozcan lo que viene siendo el contacto cero, pues bueno, básicamente es restringir todo tipo de comunicación con una persona cuyo vínculo se ha terminado por completo. Este contacto cero o esta restricción de comunicación implica restringir cualquier forma de interacción, ya sea llamadas, ya sea mensajes, ya sea checar redes sociales de la persona, hablar con amigos de esa persona, indagar en cómo va su vida, cómo va su presente, etc. Simplemente es evitar o hacer como que esa persona no existe en nuestra vida o en el mundo entero. Y esto no aplica solamente en relaciones, también aplica con otras personas que consideramos son tóxicas o que no aportan nada en nuestra vida y a nuestro desarrollo personal. Actualmente yo me encuentro en esa etapa de contacto cero y créanme que ha sido muy difícil y me es muy complicado. Me ha costado demasiado mantener ese contacto cero y obviamente al inicio, cuando opté por empezar a hacer eso, tuve mis recaídas bien cabronas y llegué a mandar mensajes a esa persona. Y sí, está muy bonito, muy hermoso cuando tienes la respuesta de esa persona. Pero simplemente es una inyección de dopamina que en ese momento te da un hype bien cabrón. Pero después te pones a pensar qué tanto bien o qué tanto daño me estoy haciendo a mí, para mi vida, para mi día a día, para mi presente. Y bueno, quiero aclarar que entiendo que hay muchas personas que tienen esa madurez emocional tan cabrona para poder entablar una interacción con su pareja, con su expareja, después de haber terminado. Y la verdad, créanme que eso lo admiro demasiado. Pero pues en mi caso no es así, a mí sí me cuesta mucho e incluso no lo puedo hacer. No puedo tener una amistad con alguien que simplemente la veía, que simplemente era mi mundo, era mi universo, que veía ante sus ojos. Y aclaro, a mí me dijeron de que querían saber, seguir sabiendo sobre mí, a lo que yo respondí que yo no podía, debido a que ante mis ojos yo no la puedo ver como una simple amiga nada más. Quizás pueda ser una perspectiva o desde una perspectiva diferente pueda llegar a ser algo de una forma egoísta de mi parte. Pero ante mis ojos, como les comento, esa persona, esa mujer, ella siempre va a ser una obra de arte. Entonces yo simplemente no la puedo ver como una simple amiga, como una simple persona más que está ahí en mi vida. Así que yo entré a ese grupo de personas que no podemos o que se nos hace un proceso muy doloroso y muy largo y se vuelve un camino demasiado difícil para poder llegar a ese contacto cero que tenemos que tener con esa persona. Yo me tardé demasiados meses y honestamente hasta la fecha aún espero despertar con un mensaje de ella. También quiero aclarar que no es para nada el romantizar esa espera de esa persona o el estar yo esperando ese mensaje en las mañanas. Claro que no, porque también, obviamente, me ha pasado en otras relaciones que todo se va a la mierda y ahí sin ningún problema
entablo en contacto cero con esa persona. Quiero mencionarles que es muy complicado cuando de un día para otro dejas de ver por completo a esa persona, que simplemente esa persona ya no la vas a ver en tu vida, te va para siempre de ella, que la dejas de contemplar en tus planes, que dejas de tener ese plan a futuro de vida con ella, que en algún momento llegaron a platicar o llegaron a fantasear, de estar hablando diario con esa persona, de estar hablando del día a día, simplemente en otro todo se vuelve en silencio. Dejas de saber sobre sus días, sus metas, sus sueños, sus momentos malos. Simplemente dejas de saber de su vida por completo. Pero solo te pones a recordar que en algún punto de esto que llamamos vida, los dos existieron juntos. Te pones a pensar que tal vez en ese momento ella está sonriendo, ella está llorando, ella está cantando, ella está bailando, pero ahora sin ti, así como tú sin ella. Y que cada día que pasa, ella va cambiando como tú también lo estás haciendo. Te pones a pensar que ha pasado tiempo de la última vez que han hablado y que probablemente esa persona ya no es aquella que te dijo adiós y tú tampoco eres el mismo que estuviste diciendo a esa persona o estuviste intentando convencer a esa persona que se quedara un poco más de tiempo en tu vida. Por un momento te encontraron entre tantas personas en este mundo, en este universo, pero al final ambos continuaron su camino. Llegan esos días de silencios, esos días sin llamadas, sin mensajes, pero manteniendo un final intacto, perfecto y dejando esa nostalgia de creer que todo está en pausa. Pero recuerda que al final tienes que aceptar que el tiempo no se va a detener cuando te dijo adiós. Solamente ese tiempo que pasó simplemente se terminó para que estuvieran ustedes juntos. Todo esto que acabo de mencionar es muy complicado en este proceso para iniciar con el contacto cero. Y es cuando nos cuesta demasiado aceptar que necesitamos tener ese contacto cero con esa persona. Como les comenté, yo rompí el contacto cero muchas veces, pero últimamente estoy dando todo para que no vuelva a pasar. Y las veces que he estado a punto de romper ese contacto cero, quiero comentarles las formas en las cuales yo he utilizado y que me han ayudado para evitar romper este contacto. Recuerda que el extrañar a alguien es parte del proceso. Obviamente no vas a decir de un día para otro, ya, bye, esa persona. No somos un robot para tener un switch para eso. Que muchos quisiéramos tener ese switch, pero la realidad es que no existe ese switch. Entiendo que muchas veces puede ser doloroso este proceso de estar extrañando a alguien, pero eso no quiere decir o no significa que esa persona deba de volver a tu vida. Quizás esa persona solo llegó a ella para hacerte crecer más como persona, o tú llegaste simplemente a su vida cuando ella era la que más o él era el que más te necesitaba. El hecho de que todavía duela e incluso en algunas ocasiones llores o tengas ese nudito en la garganta, no quiere decir que no estás superando esa ruptura o ese final de la relación. No quiere decir que no estás sanando. Al contrario, estás sacando esas emociones que tienes guardadas. Y es mucho mejor que hagas eso, que llores, que grites, que escribas, que saques todas esas emociones, a que después todas esas quedan enterradas y al final vayan a explotar todas. Recuerda que todos los finales también son unos nuevos inicios. Sé que es difícil entenderlo y más cuando estás negado o negada a que todo se terminó. No saben cuántas veces escuché e incluso he escuchado esa frase que me han dicho: todos los finales tienen un nuevo inicio. Y sí, al inicio me costó demasiado entenderlo y hasta la fecha a veces me cuesta bastante entenderlo, pero créeme que en algún punto de tu vida, en algún punto, un día lo vas a llegar a entender y te vas a quedar muy satisfecho y muy contento en el haber empezado a quererte y en el haber establecido ese contacto cero con esa persona. Analiza esto. Solo porque las cosas podrían haber sido diferentes y no hayan terminado o no se haya ido esa persona de tu vida y sigan ahí ustedes juntos, solo por esa, digamos, utopía que a veces nos creamos en la cabeza, no significa que hubiera sido la mejor decisión o la mejor opción. Quizás el que se hubiera quedado
esa persona, la ruptura o el final de la historia, de la temporada o del momento que estuvieron juntos. En lo personal, tardé en entender que quizás perdí para siempre a la mujer que más he llegado a amar en esta vida, que di lo mejor de mí, la mejor manera que puedo yo entregar mi cariño. Y de esto no terminó por falta de amor de las dos partes. Pero tal vez me puse a analizar y al después de todo fue la mejor para al final no perderme yo como persona. Y es por eso que después de tanto analizar y de tanto pensar, opté por tener ese contacto cero. Recuerda que había antes de esa persona una vida, que ahorita actualmente estás viviendo una vida y que habrá muchas más vidas después de esa persona. Sé que es muy fácil decirlo y se escucha demasiado bonito e incluso muy poético, pero te entiendo y es muy, muy complicado y doloroso aceptar y asimilar esa maldita frase. Muy complicado y más cuando, como te comento, cuando todo terminó, pero no por falta de amor. Pero créeme que cuando llegues a entender esa frase o cuando llegues a entender eso, que existe todavía una vida, un presente y un futuro, pues lo vas a aceptar y ese contacto cero será un poco, pero solo un poco más fácil de que lo puedas entablar o lo puedas hacer o lo puedas empezar a iniciar. El contacto cero es una de las sensaciones más difíciles y desgarradoras y desagradables que he sentido. Y se pone aún más culero y más complicado cuando estás a punto de romper ese contacto cero y te detienes porque sabes que al tener contacto con esa persona te haces daño a ti mismo. Y sabes que aunque te esté doliendo en el alma en ese momento, el no tener ese contacto con esa persona es lo mejor para ti. Por último te digo que el puro contacto cero no te va a dar esa paz que tanto estás buscando, esa tranquilidad que necesitas día a día, ese momento de calma en tu día para poder concentrarte en algo, en lo que estás haciendo y ya no estar pensando en esa persona. El puro contacto cero no te va a dar esa paz que quieres. Porque créeme que seguirás teniendo esa necesidad de saber cómo se encuentra esa persona, esa necesidad de buscarla en saber si está bien. Y lucharás día a día con tu cabeza para no romper ese contacto cero que tienes. La verdadera paz va a llegar cuando te des cuenta que esa persona te genera más ansiedad y estrés por saber cómo está que la felicidad que estás buscando. Y te lo digo por experiencia. Debido a que a mí me costó demasiado entender que el estar queriendo saber de ella, el cómo está, cómo se encuentra, cómo va su día, que me comente de sus metas y todo, me estaba generando una ansiedad tan cabrona que esa ansiedad se convirtió a depresión. Hablando con mi terapeuta en su momento, me decía mucho del contacto cero y yo muchas veces lo intenté y muchas veces fallé. Siempre buscaba una razón para mandarle un mensaje. Incluso podría ser como que el meme de ese de que, feliz día de las Olimpiadas. Así, buscaba cualquier motivo para mandarle un mensaje y responderme. Y que me respondiera, perdón. Pero como les comento, era nomás para sentir esa pequeña dopamina, esa pequeña inyección de dopamina en mi cerebro para yo sentirme bien y para bajar esa ansiedad. Al final no me di cuenta que no estaba sirviendo de nada y batallé mucho para poder aceptar lo que estaba pasando, para poder entender que ya no es ahí y para dar ese paso al contacto cero. Sí es muy doloroso, es muy complicado, es muy fácil de decirlo, pero yo sé que alguno de ustedes que en este momento me está escuchando y puede estar en esa posición, créanme que analicen bien si ese estar esperando el mensaje o ese el querer saber cómo está esa persona les está haciendo bien para ustedes. Les está dejando que sigan su día a día, que sigan su vida, que vean un futuro hacia ustedes. O simplemente se están estancando en el estar esperando algo que muy probablemente jamás va a llegar. Y por último, ya para terminar, lo que cura no es el contacto cero, es todo lo que hacemos con ese tiempo que estamos haciendo el contacto cero con esa persona.
todas esas actividades que hacemos, todas esas maneras de cómo podemos enfocar en lugar de estar esperando un mensaje o en lugar de estar preocupándonos en esa persona que quizás, digo, a lo mejor esa persona está igual y se está preocupando por nosotros y está también batallando y luchando con su cabeza para ese contacto cero. No lo sabemos. Nada más esa persona lo sabe. Pero nosotros nos tenemos que enfocar principalmente en nosotros mismos, en no quedarnos estancados, en ver al futuro, en seguir nuestro día a día. Y sí, no les miento, va a llegar momentos en el día en el que vas a querer saber o te va a pasar esa persona por la cabeza. Pero algo que leí hace poco y me ha estado sirviendo para eso del contacto cero, es que, ok, digo, ese recuerdo, esa memoria o ese flashback de esa persona no se va a borrar. Siempre va a estar. ¿Cuántas personas no hemos estado o no hemos pasado en nuestra vida que seguimos acordándonos? Y hay de personas que ni siquiera hemos entablado una relación con ellas y nos seguimos acordando. Pero cuando el punto es en esta situación de que la persona fue el wow, cambió tu mundo, lo que yo leí y que la neta, como les comento, me ha servido en estas últimas semanas es que cuando llegue ese flashback o cuando lleguen esos pensamientos hermosos y bellos que tuviste con esa persona, ok, date 10 minutos si quieres, 5 minutos, piensa, deja hacer lo que estás haciendo, ponte a pensar en ella, en él, recuerda, agarra esos pensamientos, añóralos, con madre, una lloradita, lo que tú quieras hacer. Pero después de esos 5 o 10 minutos, sigue tu día. No te quedes anclado. No te quedes ahí en algo que desgraciadamente ya pasó. Es muy cruel decirlo y es muy feo más cuando estás tú viviendo ese proceso y cuando estás tú en la piel de ese momento. Pero es simplemente la realidad. Ya pasó eso. Ya lo vivieron. Estuvo chido, bonito. Los dos llegaron en su momento que necesitaban llegar. Ahora, sigue adelante. No rompas ese contacto cero. Porque al momento de que rompes ese contacto cero, te hace un círculo vicioso. Y es como las personas que dicen, voy a dejar de tomar. Y el fin de semana vuelves a tomar. O voy a hacer ejercicio, pero empiezo tal día. Y no empiezas. Y así, te lo vas pateando y pateando y pateando. Es lo mismo. Nunca vas a llegar a nada. Es con el contacto cero igual. Lo único que vas a llegar a hacer es que te empines, te perjudiques y no estés viviendo ni siquiera un futuro. No estés viviendo tu día a día. Y pues bueno, bandita, amixes, que están escuchando esto y que están en contacto cero. Yo sé, es muy difícil, es muy complicado, pero ustedes pueden. Ustedes pueden hacer ese contacto cero. Y bueno, nos vemos el próximo episodio.